Bueno, ¿de qué se trata el principio de Arquímedes? Así en esencia. De densidad de objetos, mucho, se relaciona mucho con eso. Bueno, sí, lo vemos mucho con ese concepto, muy relacionado con el concepto de densidad, pero ¿en qué términos nos afecta la densidad cuando vemos principio de Arquímedes? ¿No se acuerdan? El principio ¿Alguien? de Arquímedes Ajá, es el que describe la fuerza de empuje por un fluido, ¿no? así es. La fuerza de empuje y como en inglés se dice buoyancy, muchos le dicen la fuerza boyante en español, pero la verdad no estoy tan segura que existe esa palabra, boyante. Pero es efectivamente, de hecho, en los libros siempre hablamos de fuerza de empuje, es decir, la fuerza que ejerce un fluido cuando un objeto está sumergido en él, ¿no? ¿Y alguien se sabe la historia de Arquímedes, la historia que está relacionada en cómo descubre el principio el denominado principio de Arquímedes? Esa es una historia muy pintoresca que siempre nos la platican en las clases. ¿No se la saben o les da pena contarla? Yo al menos no la recuerdo bien, no me ¿No la la sé. recuerdan? Les voy a decir por qué dicen que les da pena contarla. Bueno, pues miren, resulta que dicen por ahí dentro de las historias de la física que en la época en la que vivía Arquímedes había un gobernante muy importante que quería encontrar la forma en la que él pudiera identificar si realmente la corona que él tenía estaba hecha de oro. Entonces, convoca a todas las personas sabias del reino para identificar o ver alguna manera de poder saber si realmente la corona que le estaban dando estaba hecha de oro o estaba hecha de otro material. Entonces, por ahí dentro de las historias que se cuentan, está que Arquímedes se estaba bañando en una tina y cuando se estaba bañando en una tina, pues obviamente al sumergirse él se da cuenta que el nivel del agua en la tina sube y dicen que sale corriendo por las calles desnudo, gritando la palabra Eureka, ¿no? Eureka, de hecho esa palabra se hizo muy famosa. Eureka prácticamente lo que significaba era, ya lo sé, lo tengo, ya lo identifiqué, ¿no? Y lo que él identifica es cómo a partir de ese desplazamiento del fluido, él podía identificar cuál era la densidad del objeto y por ende y saber si era oro o era otro material. Entonces, esto pues es una historia así bien pintoresca. No quiero imaginar la gente alrededor de Arquímedes el susto que se han de haber llevado cuando lo vieron así por las calles, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo interesante de esto es que nos cuenta aplicaciones prácticas del principio de Arquímedes. De hecho, hace algunos años, la primera Olimpiada Nacional en la que me tocó acudir como delegada estatal, que ya no hace poquito, fue en el 2001. En esa Olimpiada Nacional, el problema experimental justamente se trataba de aplicar el concepto de principio de Arquímedes para resolver un problema pues parecido, ¿no? Lo que se les da a los estudiantes son piedras de diferente tamaño. Había piedras casi como del tamaño de una pelota de tenis, otras como las de pelotitas de golf y así. Y nada más les dieron un globo, se los voy a ir dibujando aquí. Lo que ellos les dieron, imagínense, fue un globo. Voy a tratar de dibujar aquí el globito, pues inflado, ¿no? Les dan el globo. Y les dan piedras de diferente tamaño. Y les dan un tubo transparente. Les dan agua y les dan una regla.
Entonces, con este material, ellos tenían que identificar cuál era el peso relativo de las piedras. Y pues no había forma de saberlo nada más por ver las piedritas, ¿no? Aquí la cuestión era muy conceptual. Luego, cuando estamos en la Olimpiada de Física, nos aprendemos muchos conceptos, muchas fórmulas, pero después no sabemos cómo usarlas, cómo aplicarlas. En este caso, la solución estaba muy relacionada con el principio de Arquímedes. Ahorita yo los voy a dejar pensando en esto y durante la sesión vamos a resolver algunos problemas y al final me gustaría que me dijeran cómo se podía utilizar esto que les estoy mostrando aquí para resolver este problema del peso relativo de las piedras. Como un comentario adicional, recuerdo mucho que, bueno, para empezar, les dan 3 horas para resolver el problema experimental, más o menos entre 3 y 4 horas. En aquel entonces creo que fueron 3 horas. Y tuve alumnos que en 1 hora salieron, no lo hicieron bien. Tuve alumnos que en 2 horas salieron y tuve un alumno que salió justo cuando se acabó el tiempo. Y cuando yo le preguntaba el por qué había tardado tanto, la respuesta de él era un enojo. Dijo, duré como 1 hora pensando en cómo resolverlo. Después de identificar cómo lo iba a resolver, uso el globo y lo primero que me pasa es que se me revienta. Y él necesitaba el globo sano, ¿verdad? Entonces, dijo, se tardaron muchísimo en volverme a reponer el globo. Entonces, al final, pues sí salió, digamos, barrido, pero terminó su problema. Como un dato interesante, este estudiante fue el primer estudiante de Chihuahua, fíjense, en el 2001. Estoy hablando, ya sería esta la Olimpiada número 26 en la que están ustedes en el estado de Chihuahua. Esa fue la Olimpiada número 1. Y este alumno fue el primer estudiante de Chihuahua, siendo nuestra primera participación a nivel nacional en acudir a una Olimpiada Internacional. A él le tocó ir a Indonesia. Entonces, sí hay cosas bien interesantes en pensar, en identificar cómo hacemos o cómo resolvemos los problemas. Y gran parte de lo que él le permitió llegar ese 2001 a la Olimpiada Internacional en Indonesia fue identificar cómo resolver este problema. Y bueno, miren, me voy a regresar aquí. Ya voy a empezar con esto. Déjenme ver si no todos los días me va a hacer lo mismo. Es que me está dando problemas el whiteboard porque de alguna manera, si estoy usando la pluma y quiero moverlo, me ocasiona conflicto. Y entonces en lugar de moverlo, la manita es para arrastrar la pantalla, lo que hace es que me empieza a dibujar palitos, ¿no? Y ya no me deja hacer nada. Pero bueno, quería regresar a esta parte y platicarles esto, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos sumergidos en una alberca, así como esta, ¿no? Tenemos una pelota gigante, la pelota que ustedes quieran, y nosotros queremos que esa pelotita se sumerja hacia adentro. Obviamente no podemos. O sea, la cuestión no es de que una persona flaquita la quiera meter o una muy pesada. La cuestión es que la pelotita no se va a poder meter. Y sabemos esto porque la fuerza está ejerciendo, perdón, el agua está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba que no permite que esa pelotita se sumerja. Entonces, esto nos habla de un concepto que vamos a tener que tener por ahí grabado, ¿no? La fuerza de empuje. Denme un minuto, por favor. Entonces aquí vamos a tener algunos casos. Vamos a hablar ahorita del caso 1.
objeto totalmente sumergido. Y en realidad no todos los libros hacen la distinción del tipo de casos. Aquí lo estamos haciendo nada más para que ustedes vayan viendo lo que ocurre. En el caso de un objeto totalmente sumergido, cuando el objeto está totalmente sumergido en el fluido y la densidad del fluido es ρ, la magnitud de la fuerza de empuje es fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, gravedad por el volumen. Pero esto va a ser exactamente igual a la densidad del fluido, gravedad por el volumen del objeto, cuando está totalmente sumergido. Ahora vamos a hablar del siguiente caso. Objeto flotante. Considere un objeto de volumen VO. Y si está flotando, la densidad sería así, la densidad del objeto, pues tiene que ser menor que la densidad del fluido para que pueda flotar. El objeto estará parcialmente sumergido. Entonces, el peso del objeto va a ser igual a la masa por la gravedad del objeto. O en otras palabras, la densidad del objeto, gravedad, por el volumen del objeto. Y la fuerza neta a la que va a estar sometido este objeto va a ser el peso del objeto, sigue siendo densidad del objeto, gravedad por el volumen del objeto. Pero en este caso está parcialmente sumergido. Entonces, la fuerza de empuje va a estar balanceada por la fuerza de gravedad. Si el volumen del fluido
es el volumen del fluido desplazado por el objeto la fuerza de empuje tendrá una magnitud de la densidad del fluido, gravedad, por el volumen del fluido desplazado. Y ahorita ya habíamos definido que el peso era densidad del objeto, gravedad por el volumen del objeto, ¿verdad? Pero en este caso, la fuerza de empuje está parcialmente sumergido, tiene que ser igual al peso. Y en otras palabras, lo que tenemos es que la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen del fluido, tiene que ser igual a la densidad del objeto por la gravedad, por el volumen del objeto. Porque lo que tenemos es esto. Vamos a tratar de dibujarlo, ¿no? Tenemos un objeto aquí que está parcialmente sumergido, entonces tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba tenemos la fuerza de empuje. Y entonces estas dos fuerzas, si está en equilibrio estático, la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso. Por eso las estamos haciendo ahí iguales. Dicho de otra forma, ok, y dicho de otra forma, lo que nosotros tenemos aquí es que tenemos una relación de volúmenes. Se fijan, podemos quitar esto. El volumen del fluido entre el volumen del objeto va a ser igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Esta es la relación que nosotros podemos construir para el caso de objetos parcialmente sumergidos. Entonces vamos a tratar de resolver algunos problemas de esto. Y nos vamos a ir a este primero. Vamos a copiar este problemita. Y ahorita le damos solución. ¿Qué han revisado de este? Aquí lo primero que tenemos que pensar en el caso de este problema es cuáles son las fuerzas que están involucradas en el caso de la pelotita. O sea, nosotros lo que tenemos
tratar aquí de dibujarlo, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que queremos tener una pelotita de tenis totalmente sumergida en el agua. Entonces, para que esté totalmente sumergida, pues desde luego vamos a tener una fuerza que es el peso. Y de una vez voy dibujando algo para que ustedes lo vayan entendiendo a lo largo de los entrenamientos. Y es que el peso siempre lo vamos a tener que dibujar desde el centro de los objetos para que cuando nosotros nos califiquen en un examen nacional, vean que entendemos que el peso está concentrado en su centro de gravedad. Entonces lo voy a poner desde el centro y ahí está el peso. Y vamos a tener una fuerza hacia arriba del objeto, que es la fuerza de empuje. En algunos libros, esta fuerza de empuje, para no tener que escribir todo esto, la pone como B, por buoyancy. Y pues desde luego, si nosotros que esta esté sumergida, pues no va a ser posible solamente con estas dos. Vamos a tener que aplicar una fuerza externa, ¿verdad? Para obligarla a que esté dentro. Entonces, si se fijan aquí, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y's, pues para que esté sumergida y esté en reposo, pues van a tener que ser igual a 0. Y las fuerzas que vamos a tener va a ser la fuerza externa, así la voy a poner nada más así. Como negativa, voy a tener la fuerza de empuje, que ya la voy a poner como B para no confundirme con esta otra. Y hacia abajo voy a tener el peso del objeto. Esto va a ser igual a 0. Y entonces B menos mg va a tener que ser igual a la fuerza externa. ¿Cómo vamos a escribir la fuerza de empuje? Pues, si quieren, vamos haciéndolo así, ¿verdad? Voy a poner B menos el peso. ¿Y el peso qué sería? Tenemos completo. ¿Cómo la vamos a escribir aquí? El peso de la pelota, que es lo más El, fácil de ver aquí. el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad ¿Densidad de quién? Del objeto, del objeto. volumen del objeto por la gravedad. Eso sería mg, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a describir la fuerza de empuje? La densidad del agua. ¿Por cuál volumen se va a desplazar? Pues totalmente el volumen del objeto, ¿verdad? Yo aquí le pongo una J para saber que escribió objeto con G. Es objeto por gravedad, ¿no? La densidad del agua por el volumen del fluido desplazado, pero en este caso, como está totalmente sumergida, el volumen vuelve a ser el volumen del objeto
por la gravedad. Y esto va a ser igual a la fuerza externa. ¿Cómo lo podemos ir reescribiendo esto? ¿Cómo sacamos el volumen del objeto? Pues podríamos factorizar el volumen del objeto y la gravedad, y luego ya nada más nos quedaría la resta de las densidades. Ajá, volumen del objeto por la gravedad, por la densidad del agua, menos la densidad del objeto. Es una buena forma de ir simplificando, pero seguimos con la pregunta del volumen del objeto, ¿no? Que realmente se vuelve un problema geométrico, porque el volumen del objeto pues es una esfera. ¿Cómo lo escribimos? 4/3 de pi por el radio de la pelotita al cubo por la gravedad, por la densidad del agua, menos la densidad del objeto, es igual al valor de la fuerza externa. Y entonces esto sería 4/3 de pi. ¿Cuál es el radio de la pelotita? 1.9. Vamos a ver aquí. Tiene un diámetro de 3.8. Entonces sería 1.9. Bueno, pero esos son centímetros, ¿no? Sería 0.019 metros al cubo por la gravedad. Ay, qué divertido. Es que nada más doy un clic a la plumita y se hace otra cosa, ¿no? Por la densidad del agua, perdón, si la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del objeto. ¿Me daban la densidad del objeto? 0.084. 0.084. También kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Acá F para no. Que yo sepa, la da en Creo que está en gramos gramos. sobre centímetro cúbico. Sí, está en gramos. Ay, caray, ya me borró casi todo lo que tenía aquí. No me lo grabó. No, sí, sí lo tengo aquí. Tengo esta densidad. 0.084 gramos por centímetro cúbico. Y lo necesito en kilogramos. Voy a quitar aquí los gramos. ¿Cuántos kilogramos son iguales a cuántos gramos? Un kilogramo sería igual a 1000 gramos. ¿Mm? Y necesito quitar también los centímetros cúbicos. ¿Cómo los quito? Voy a poner así, centímetros, metros. Un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Pero esto lo tengo que elevar al cubo.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? 0.084 entre 1000 y luego por 100 al cubo. ¿Y cuánto nos daría eso? 8.4 por 10 a la menos 5. Vamos a poner mi calculadora porque ya no tengo aquí. Está. Cero 84 entre 1000. Pues yo tengo 84. Vamos a ver si es cierto. 0.084 entre 1000. Y eso va a ser igual por 100 al cubo. Me da 84. Sería kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí les da esto? Acuérdense que aquí lo que tenemos es 100 por 100 por 100. Primero hay que hacer 0.084 entre 1000, poner el signo de igual en la calculadora y luego ahora sí multiplicar por 100 por 100 por 100. Y entonces, ¿cuánto nos daría todo esto? A mí me dio 0.25. Sí, a mí también. Igual a 0.25 newtons. ¿Ok? ¿Hacia dónde va la fuerza? Ya habíamos dicho, pues hacia Abajo. perdón, hacia abajo. Ya hasta la habíamos dibujado, ¿no? Hacia abajo. Ok. Vamos a irnos a otro problema más. Esta está un poquito larguita la redacción, pero creo que lo podemos manejar. Pero vamos a anotar. Dimensiones del bloque son 2 por 2 por 0.09 metros y 4 metros de la balsa está sumergido. Pues este no es el caso de Rose y Jack en el Titanic, porque pues en aquel entonces todavía seguramente no había poliestireno. Pero la escena es muy similar. Tenemos, voy a dibujarlo aquí. Vamos a decir, a decir que aquí está el mar. Y lo que tenemos es un bloque que va a estar parcialmente sumergido. Y nos están dando las características del bloque. Nos dicen, voy a ponerlo hasta aquí el agua. Esta parte de aquí es la que está sumergida en agua.
y es 0.024 metros de la balsa, lo que está sumergido. Y en este caso tenemos un bloque que es 2 metros por 2 metros. Voy a corregir un poquito lo que puse aquí para ir entendiendo. Cuando nos ponen 2.00 y no nos ponen 2 metros, sino 2.00, nos están describiendo cuál es la precisión del instrumento con el cual se midió esa longitud. Entonces, en el caso de este es una regla que mide hasta centímetros. Por eso dice 2.00. Si fuera una regla que midiera hasta milímetros, tendría que decir 2.000. ¿Ok? Y ahora nos piden trazar un diagrama de fuerzas del sistema que consiste en el sobreviviente y en la balsa. Entonces, esta es la balsa. Y en la parte de arriba, pues va a estar el individuo. Ya no me va a caber aquí, lo voy a representar como como una cajita, ¿no? El survivor. Y entonces lo que tenemos es el peso del sobreviviente y hasta nos dicen cómo quieren que lo identifiquemos. Vamos a poner aquí W. Y luego hacia la parte de arriba, ¿qué vamos a tener? La fuerza de empuje. La B. Que la vamos a poner como B. Pero también la balsa pesa. ¿Cuánto pesa la balsa? Es WT, ¿no? Me parece. Era W, a ver, ¿dónde está aquí? La descripción. W, Es como WR. WR. ¿Ok? Esas son las fuerzas que están involucradas. Y nos preguntan en la siguiente, escriba la segunda ley de Newton para el sistema en una dimensión usando B para flotabilidad, W para el peso del sobreviviente y WR para el peso de la balsa. Y se establezca que A es igual a 0. ¿Qué significa que A es igual a 0? Pues que está en equilibrio. Que está en equilibrio, que no se está acelerando. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a B que va hacia arriba menos la W menos el peso de la balsa y todo esto va a ser igual a 0 porque nos están diciendo que está en equilibrio. Vamos a ver qué dice la siguiente parte. La siguiente parte dice, calcule el valor numérico para la flotabilidad. El agua del mar tiene una densidad de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Nos están viendo ahora que calculemos el valor de la flotabilidad. La balsa, ya estamos viendo, está parcialmente sumergida. Entonces, B tiene que ser igual a la densidad del fluido, que en este caso es el agua, la gravedad por el volumen sumergido, ¿verdad? Entonces, B es igual a la densidad del agua, este es el agua del mar, que sería 1025 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. ¿Y cómo voy a sacar el volumen sumergido? Yo multipliqué 2 metros por 2 metros Por por 2 metros. .024. Así es.
Le quito aquí las crucecitas, porque ya no las estamos usando, como estamos usando cantidades algebraicas, esto las confundimos. Son 2 metros o 2 metros. Por 0.024. ¿Cuánto nos va a dar la fuerza de empuje? 964.32 newtons. 964 newtons. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos está preguntando aquí. Vamos en el C. Sigue el D. Usando el valor de B y el peso W del sobreviviente, calcula el peso del bloque. ¿Cómo podremos calcular el peso del bloque? Despejando en la sumatoria de fuerzas. Claro, exactamente. Si yo aquí pongo B menos W menos el peso igual a 0, de aquí puedo sacar que sería el pesito del bloque, ¿verdad? Entonces el peso del bloque sería igual a ¿cuánto? A B menos W. Es que lo quiero mover, ya identifique que tengo que soltar la plumita porque si la tengo en la mano, como que se traba. Entonces sería B, que sería 964 newtons, menos el peso del bloque, perdón, el peso de la persona, que serían 62 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces WR nos va a dar 356 newtons. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Me voy a regresar acá un poquito. Ay, otra vez va a empezar. Voy a cerrar y volver a abrir. Estoy ilusionada de que soltando la pluma sirve, pero no, ya me doy cuenta de que es algún error. No sé si es un error del driver de la tabletita o de la computadora que está muy saturada o de que sea, pero me hace perder tiempo estar cerrando y abriendo esto. Regreso y ahora me pregunta, dice, usando, bueno, este ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es la densidad del poliestireno? La densidad del poliestireno. ¿Cómo podemos sacar la densidad del poliestireno? Densidad del poliestireno tiene que ser igual a la masa sobre el volumen de poliestireno. ¿Cómo puedo sacar yo esa masa? Multiplicando 356 por 9.8. Es multiplicar. Sería dividiendo, me parece, ¿no? Así es. Dividiendo, sí, se me fue. Con ese peso es igual a masa
por gravedad, entonces la masa es peso sobre gravedad. Entonces sería 356 newtons entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y el volumen cómo lo saco? Pues vendría siendo la multiplicación de las medidas anteriores, que era 2 metros por 2 metros por 2 0.09 metros. metros. No, pero es que ahora sí necesitamos el volumen completo del poliestireno, ¿no? Si decía el tamaño, era 0.0900. Otra vez. Eso es lo que estaba sumergido, pero sí nos decía aquí cuánto medía en total. 0.090. Pues aquí sería 0.090 metros. Entonces, la densidad del poliestireno va a ser igual a 101 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí me falta un 2, ¿no? Ah, no, sí, sí lo tengo aquí. Está bien. Era 2 por 2 por 0.9 el volumen completo. Ahora preguntan, ¿cuál es la fuerza de flotación máxima que corresponde a la balsa sumergida hasta su tope? O sea, ¿cuál sería la fuerza de flotación si en lugar de sumergir 0.24 la sumergió justamente hasta aquí, que es donde, digamos, está la superficie? ¿Cómo se les ocurre calcular eso? Pues sería igual a la densidad del agua por la gravedad y por todo el Ujú. volumen del objeto, porque ahora sí va a estar completamente sumergido. Así es, exactamente. Entonces, ahora sí, la V máxima sería la densidad ¿de quién? Del agua por la gravedad por el volumen de la balsa, ¿no? Sería 1025 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad por el volumen de la balsa, que sería 2 metros por 2 metros por absolutamente todo lo que va a estar sumergido, que sería 0.090 metros, y eso me va a dar la fuerza de empuje máxima. A mí me dio 3616. 3.616 newtons. Ok. Y la última pregunta, ¿cuál es la máxima cantidad de sobrevivientes que puede soportar? Pues está tranquilo porque hasta cierto punto ya nos dijeron, bueno, lo máximo es que esté sumergida hasta aquí, ¿no? Hasta la superficie. Quiere decir que esta fuerza tendría que ser igual al peso de la gente que, que estuviera cargando, ¿no?
Pero también sería tomando en cuenta el peso de la balsa, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el peso máximo tiene que ser igual a la fuerza de empuje máxima menos el peso de la balsa. Entonces sería 3.616 newtons menos el peso de la balsa. ¿Cuánto era el peso de la balsa? 356. Y 356 newtons. Entonces, ¿cuánto es esa diferencia? 3.260. 3.260 newtons. ¿Y la masa cuál sería? $332 kilos. Eh, ¿Cuántos kilos de ello? 332. ¿Sí? Esto es lo máximo que puede soportar esa balsa. Había anotado aquí otro problemita para hacerlo, pero bueno, ya no nos va a alcanzar el tiempo porque ya es la 1. Pero pues es muy similar a los anteriores. Pues nos sigue quedando ahí un residual de tiempo faltante porque si se fijan ya no alcanzamos a ver hidrodinámica. Entonces, de hidrodinámica estaba contemplado para verse esta semana. Así es que dentro de mis planes cronológicos que tenía voy a tener que hacer ajustes y vamos a tener que recorrer algunos temas para poder ver hidrodinámica. ¿Cuándo entran a la escuela? Ya varias escuelas empiezan la semana entrante, ustedes no, ¿verdad? Yo de mi parte sí empiezo el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto. O sea, todavía tenemos una semana, digamos, flexible. ¿Los demás En mi entran antes o después? escuela, en mi escuela uno publica en calendario. Ok, sí, es que algunas escuelas ya van a empezar a entrar. Yo entro hasta el 31 de agosto. Ok, perfecto. ¿Está en secundaria? No, estoy en prepa. Miren, padre, qué rico. Sí. Sí, porque casi las que entran en esas fechas son las primarias y las secundarias, pero bueno, está bien. Yo creo que también como para el 31, quién sabe. Sí. Bueno, por lo pronto aprovechemos el tiempo y la semana entrante, yo por ejemplo, yo ya empiezo a dar clases, entonces aquí en la universidad ya empezamos, y eso nos restringe mucho los horarios en que podemos impartir los entrenamientos, sin embargo, sí tenemos oportunidad de seguir con este esquema, ¿no? De, de apoyarlos y a lo mejor ver algunos videos de lo que ya tengamos grabado. En el caso de hidrodinámica no tengo nada grabado, así es que lo tendría que grabar, pero espero hacerlo en estos días para ver si puedo salvar la recorrida de los temas. Pero bueno, les estaría avisando en estos días. Por lo pronto, entreténganse porque tienen problemas bien interesantes que resolver. Traten de hacer la mayor cantidad de problemas posibles.
En alguna ocasión me dijo un estudiante que había hecho uso de inteligencia artificial para ayudarse a estudiar y bueno, pues si lo están usando para ayudarse a estudiar, está bien. La situación es que tienen que estar muy conscientes en que tienen que entender lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que el examen pues no les permite el uso de inteligencia artificial. Entonces, si lo hacen así, no le entienden cuando vengan al examen, pues les va a ir mal porque no van a entender nada. Entonces, asegúrense de estar entendiendo, de estar viendo cómo se resuelven los problemas y entender las bases para que el día que tengamos el examen puedan ser uno de los 4 mejores y puedan representar al Estado en la competencia nacional. Bueno, entonces nos vemos Maestra, pronto. Dígame. una duda. Ujú. ¿A partir de qué fechas más o menos va a ser el examen? ¿Y va a ser presencial o virtual? Presencial. A finales de agosto, principios de septiembre. Bien, bien. ¿Y sería en nuestra escuela? No, no. No, ahorita todavía no definimos si vamos a hacer subsedes, pero ahorita por lo pronto la idea que tenemos es que todos vengan a Juárez a realizar el examen. Hay que revisar cuántos han estado cumpliendo con tareas y demás para ver cuántos tienen derecho a hacer el examen. Acuérdense, se requiere un 70% de tareas resueltas. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok. ¿Van a seguir Cuídense. publicando tareas? Sí, Disculpe, yo también tengo una pregunta. ¿No sabes si la Olimpiada de Física a nivel nacional se empalma con la de Matemáticas? habitualmente sí. De hecho, los de matemáticas en el estado, ya ni siquiera le estoy hablando a nivel nacional, los del estado, pareciera como que se están fijando en que nosotros publiquemos cuál es la fecha del estatal para empalmar ellos el estatal. De tal forma que si alguien viene a la Olimpiada de Física Estatal, el día de la última eliminatoria no puede hacer la de matemáticas. Por eso, ¿no? Ok, Porque ya nos entonces, han tocado experiencias en que ha habido estudiantes en que quedan seleccionados para las dos y el estudiante es el que define a cuál se va. Hemos tenido la fortuna realmente de que se han venido con nosotros, salvo un año, creo que fue hace 2 años o el año pasado, que un alumno sí se fue a la Olimpiada de Matemáticas y no se vino con nosotros. Pero bueno, lo bueno es que teníamos alumnos pues casi en el límite junto con él, ¿no? Muy, o sea, casi empatados, pero pues es una cuestión bastante complicada esa. Ahora, hay que revisar mucho las estadísticas, ¿no? Nosotros tenemos varias competencias a nivel internacional. La Olimpiada de Física involucra la Olimpiada Iberoamericana, la Olimpiada Centroamericana, la Olimpiada Europea, la Olimpiada Europea Femenil, la Olimpiada Internacional, la Olimpiada Mesoamericana. Entonces, en todas se seleccionan estudiantes. Sin embargo, el número de estudiantes que se seleccionan como medallistas es menor que en la Olimpiada de Matemáticas. En la Olimpiada de Matemáticas son medallistas como el 50% de los alumnos que participan. O sea, por ejemplo, hay como 30 medallas de oro, 30 medallas de plata, 30 de bronce, y acá no, acá son como 20 medallas en total. O sea, usted se saca una medalla de bronce en física y en la posición de la tabla en la que usted estaría, pues prácticamente sería como estar en una medalla de oro en matemáticas, porque ya dan muchas medallas de oro, muchas de plata y muchas de bronce. Acá son menos. Y así ha sido históricamente. Es una idea que tienen en física de no, ellos dicen algo así como no queremos que cualquier persona obtenga una medalla. Si va a obtener una medalla en física es porque realmente la merece, ¿no? Y esa es la idea que se tiene, entonces son alrededor de 20 medallas en total. Pueden ser como 6 de oro, 10 de plata y 4 de bronce, por así decirlo, ¿no? Son competencias bien interesantes las dos, pero pues ya lo van a ir viendo ustedes, ¿no? Es probable que ahorita sigan en las dos Olimpiadas y les ayude mucho, pero va a llegar un momento en que o quedan fuera en esta o quedan fuera en aquella o siguen en las dos, pero alguna de las dos les
marca mayor interés. Es algo así como si tú quisieras ir en la Olimpiada Deportiva a competir en, no sé, en box, pensando que todavía el box fuera olímpico, ¿no? Y en fútbol, pues es muy complicado porque las dos son disciplinas muy demandantes. Y si entrenas en las dos, seguramente no te va a ir bien en ninguna de las dos. Entonces tienes que concentrarte, cuál es la que más te interesa, para que dediques todo tu esfuerzo a esa que más te interesa y de tal manera que puedas aspirar realmente a una medalla, porque los lugares son muy competidos, o sea, son competencias de alto rendimiento y también son Pa- parte de un proceso. Por ejemplo, si tú estás en fútbol, primero vas a fuerzas básicas de un equipo, después de hacer todo ese proceso de fuerzas básicas, a lo mejor ya entras a los equipos sub-20, que son los que ya compiten a nivel nacional, y luego ya de ahí entras seguramente al equipo de primera división, ¿no? O sea, sub-20, sub-23, y luego ya vas a la primera división, pero es un proceso de varios años. Lo que ocurre en las Olimpiadas, tanto de mate como de física, también es muy similar. Te vas preparando a lo largo de un periodo importante de tiempo para estar listo para los niveles de competencia que te exige la Olimpiada. Hemos tenido alumnos de secundaria, de hecho tuvimos un alumno que cuando estaba en primero de secundaria fue a la Olimpiada Nacional de Física. Un alumno muy brillante, muy bueno. En la primera vez que fue a la Olimpiada Nacional no le fue bien. Él hasta cierto punto se sintió como que, híjole, pues estaba muy difícil para él la Olimpiada. Sin embargo, continúa estudiando. El siguiente año ya queda dentro de los preseleccionados y se va a la competencia internacional. Y cuando estaba en tercer año de secundaria también, entonces es un proceso. No todos en secundaria pueden llegar a eso, porque a veces nos falta un poquito de madurez eh, en los términos matemáticos y en los términos también personales, ¿no? Por eso los de prepa y los de secundaria compiten de igual a igual, porque aquí no importa. Ahora no hay una competencia por niveles. En Chihuahua al menos no la hay. Anteriormente teníamos la oportunidad de que los alumnos de secundaria nos representaran en el concurso nacional de talentos de física y desde el año pasado decidimos no volver a convocarlos al concurso nacional de talentos. Y no los hemos convocado por lo siguiente. Nosotros a nivel estatal somos la cara de la Olimpiada. Somos quienes representamos a la Olimpiada. Y resulta que en la competencia nacional, esto ha sido a lo largo de los años, no es un solo año el que ha pasado, nos mandan los diplomas de los alumnos que representaban al estado de Chihuahua en la competencia nacional y que sacaron oro, plata o diploma de participación o lo que sea, 1 o 2 años después de que participaron. Entonces a veces ya ni siquiera los podemos localizar. Aquí en mi oficina tengo medallas de alumnos que ya nunca pude localizar porque ya en la escuela ya no estaban, en la escuela ya no sabían a dónde se habían ido, algunos alumnos terminando secundaria se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a otro estado del país. Entonces era una vergüenza para nosotros que si ustedes participaban en junio en el concurso de talentos, se llegaba a marzo del siguiente año y todavía no podía decirles dónde estaban sus diplomas, ni sus medallas, ni nada. Entonces el último año que hicimos esto, lo que hicimos fue nosotros generar medallas y eso fue lo que entregamos. Pero los diplomas nos llegaron después. Entonces, para nosotros es muy penoso y por eso no los hemos convocado al concurso de talentos de física, que es el de secundarias. Pero sí los estamos convocando a la Olimpiada Nacional, en donde pueden participar tanto los de prepa como los de secundaria. Tenían una pregunta. Ah, sí, ¿cuántos lugares habrían para la nacional? No es que no es algo fijo. Se hace una evaluación estadística, a veces dan 20 lugares, a veces dan 30 lugares a nivel nacional. Aquí en la Olimpiada de Física, para representar a los estados, son solamente 4 lugares. En la Olimpiada de Matemáticas son 6. Aquí son nada más 4 lugares. Y también volviendo a lo del examen, si el examen es en Ciudad Juárez, nosotros tenemos que movernos por nuestra cuenta. Las escuelas habitualmente les pagan el traslado. Habitualmente eso es lo que se hace. Bien, bien, gracias. Si eso es lo que ellos hacen, se les avisa con tiempo, ellos ejercen recursos y los traen.
Por eso sí es importante avisarles y les he estado avisando para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y lo vayan platicando con sus profesores, porque ya teníamos desde el 2019 que no convocábamos de forma presencial en Juárez. Y no convocábamos de forma presencial, primero por la pandemia. Y después, porque después de la pandemia, pues se redujeron bastante los recursos. Pero ahorita tenemos otro problema muy serio y es el uso de inteligencia artificial, que no lo están controlando en las instituciones. Este año declaramos nulos 2 exámenes de 2 estudiantes. Entonces es una pena que estudiantes en la etapa estatal hagan trampa. Entonces no podemos seguir haciendo esto, ¿no? Porque no sería justo para los demás. Y desafortunadamente así también nos ha tocado, ¿no? O sea, en la competencia nacional ya van 2 años seguidos que se toma la decisión de anular los exámenes de algunos participantes preseleccionados nacionales. No estoy diciendo que de Chihuahua, pero son preseleccionados nacionales que han quedado fuera por el uso de inteligencia artificial. Entonces, a nivel nacional, también ya se toma la decisión de que los exámenes no van a ser en línea, van a ser presenciales. Está bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos pronto, cuídense mucho, ojalá que al menos pudiéramos tener una sede en Chihuahua, no se los prometo porque no nos queda claro todavía si se puede hacer. Y esto nos facilita mucho las cosas porque, por ejemplo, los que viven en Parral, en Delicias, en Jiménez, en Cuauhtémoc, pues nos queda más cerquita Chihuahua que Juárez, ¿no? Y es lo que hemos hecho otros años. Entonces, si es posible, voy a tratar de pensar en esa opción para facilitarles las cosas en sus escuelas, pero por el momento no se los puedo prometer. Tengo que hablar con las instituciones. Bueno, cuídense Bueno, mucho. muchas gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Bonito hasta día. luego. Gracias.